Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo, haciéndonos compañía, y también, por supuesto, a todos nuestros hermanos y hermanas que tendrán la posibilidad de ver este video de manera diferida. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día hemos titulado el tema para meditar como una pregunta, y dice así: ¿por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Y para meditar en este tema vamos a dar lectura en la Epístola Universal de Santiago, el capítulo 1, versículos 5 al 8. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces, de inmediato vamos a orar al Señor para que su Santo Espíritu se glorifique y se manifieste, cualquiera sea el lugar donde usted se encuentra, y traiga fortaleza espiritual a través de esta palabra que Él tiene hoy día con nosotros en esta noche. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar meditando en tu palabra. Yo te ruego, Padre bendito, que estas meditaciones sean de mucha, pero mucha bendición y edificación, Dios mío, para mis hermanos que escuchan. Y te agradecemos porque esta palabra es palabra que ha salido de tu boca, Padre amado, y a través de ella podemos alimentar nuestro espíritu y fortalecer nuestras almas, Señor, para poder seguir adelante en este camino maravilloso, camino de santidad. Bendito Dios, yo te ruego que tú te glorifiques, Padre, en cada uno de los hermanos que escuchan, Dios mío, y que ellos puedan recibir, Señor amado, a través de esta palabra, esa porción que necesita su corazón. Todo te lo rogamos, Señor, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien. Bueno, esta es una palabra muy conocida, mis hermanos, y es una palabra muy preciosa. Y hay cosas bastante interesantes acá que el Señor nos enseña frente a esta pregunta. ¿Por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Y aquí Santiago, inspirado por Dios, responde esta pregunta. Antes que todo me gustaría indicar, mis hermanos, que en este pasaje, cuando dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Esa palabra reproche significa sin reprender. Es decir, cuando usted se acerca al Señor a pedirle sabiduría, no solo Él tiene sabiduría en abundancia para usted, sino que Él no lo va a mirar feo cuando usted viene a pedirle sabiduría. No lo va a reprender, no lo va a enrostrar, así como muchas veces nosotros somos con nuestros hijos. Claro, después que te dije tanto tiempo que no hicieras esto, ahora vienes porque quieres aprender. Y comenzamos como a reprochar. Eso significa reprochar, significa enrostrarlo, significa ridiculizarlo, reprender.
Él no tiene eso. Nuestro Dios es dadivoso, es cariñoso. Lo único que Él quiere es que usted reciba sabiduría, mi hermano. Si hay alguien que quiere que reciba sabiduría, es Dios. El más interesado en que usted sea un hombre, una mujer sabia, es Dios, su Padre. Y por eso es que esta palabra es maravillosa, porque nos da fe, mi hermano. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala, mi hermano. Pídala a Dios. Porque Él tiene abundantemente y se la va a dar a usted sin reprochar nada. Al contrario, Él va a estar gustoso de que usted está pidiendo sabiduría y se la va a entregar. La pregunta es, si Él tiene las puertas tan abiertas para que nosotros, mis hermanos, podamos ser hombres y mujeres sabios, ¿por qué, mis hermanos, no se recibe sabiduría? Santiago responde esta pregunta. También lo otro que llama la atención es que el versículo 4 de este primer capítulo junto con el versículo 8 están como conectados, ¿ya? Porque fíjense ustedes que la palabra paciencia que aparece en el versículo 4 cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa, también se puede traducir como constancia, ¿ya? Sin embargo, en el versículo 8 se habla de el hombre de doble ánimo es inconstante, es decir, es impaciente, ¿ya? Es inconstante. Hay como un contraste que hace Santiago, un juego de palabras. Y recuerde usted que Santiago, él está escribiendo una carta sapiencial, es decir, llena de sabiduría, mi hermano. Por eso es que es tan importante este libro, ¿ya? Este libro o esta carta universal de Santiago. Bueno, en el antiguo Israel, mis hermanos, la palabra sabiduría era algo muy preciado, muy anhelado, ¿ya? Bueno, en todas las culturas, tener sabiduría es algo muy preciado, muy valorado, ¿ya? Particularmente en el antiguo Israel, la palabra Ochmah, ¿ya? Significa sabiduría. Y la palabra Sofía en griego también significa sabiduría. Y ambas palabras se entienden de la misma manera. Como por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones correctas. Una persona que es sabia es una persona que toma decisiones correctas. Y uno se sorprende y dice, esta persona, todas sus decisiones, pareciera que no se equivoca, le da justo en el clavo, siempre le va bien, ¿ya? Y mi hermano, sobre todo porque la sabiduría tiene relación con Dios, es como que esa persona siempre avanza, progresa, ¿ya? Es como que siempre se ve creciente, floreciente, toma buenas decisiones. Uno dice, es una persona sabia. Mis hermanos, sabiduría también dice relación con vivir de una manera que se alinea con el orden de Dios, ¿ya? Vivir de una manera que se alinea con el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? El diseño de Dios. Por eso, mis hermanos, que nosotros, usted y yo, que hemos sido llamados los caminos del Señor, nosotros siempre tenemos que estar mirando hacia el diseño original de Dios. ¿Cómo fue que Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue su diseño? ¿Cuáles fueron los planes originales? Porque todo tiene un diseño, mi hermano. Cada cosa que se fabrica tiene un diseño. Cada cosa que se hace tiene un diseño. Así también Dios, para crearle a usted y a mí, para crear a la raza humana, Él tuvo un diseño y Él tiene un diseño. Y ese diseño está escrito en la Escritura, en la palabra del Señor. Entonces nosotros siempre tenemos que ir al principio, como cuando Jesucristo fue
preguntado por aquellos hombres respecto, ¿no es cierto?, del matrimonio. ¿Ah? Y él le dice, en el principio no fue así. En el principio no era así, los llevó al principio, al diseño original. Y nosotros siempre tenemos que ir al diseño original de Dios. Y en el diseño original de Dios, el hombre fue creado para estar en permanente contacto con Dios, mi hermano, ¿ya? Y recibir de Él abundante sabiduría. Pero ya sabemos la historia, que por el pecado el hombre se separó de Dios. Se separó de Dios. Pero en el diseño que vino a establecer el Señor Jesucristo, en este plan de salvación, lo que se trata de restablecer esa comunicación con Dios nuevamente. Y la pregunta es, ¿por qué entonces algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Bueno, también sabiduría tiene que ver con actuar con discernimiento, saber discernir, mi hermano, ¿ya? Saber distinguir, ¿ya? Es fácil distinguir el negro del blanco, pero es muy difícil distinguir, por ejemplo, a veces el negro del color plomo oscuro, por ejemplo, o distinguir el blanco de otro tono blanco, digamos, tenue, ¿ya? Es muy difícil distinguir. Para eso se requiere discernimiento, mi hermano. Se requiere discernimiento. En toda la Escritura, la palabra del Señor nos llama a tener buen discernimiento, mi hermano. Y eso tiene que ver con la sabiduría. Y por eso que usted y yo como cristianos, como discípulos del Señor, debemos tener sabiduría. Y si la palabra del Señor, si Santiago, el hermano de Jesús, quien lo conoció toda una vida y una vez convertido se entregó a sus caminos de una manera, pero admirable, y él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La pregunta es, ¿por qué si esto está aquí escrito para que usted y yo vayamos confiadamente a pedir sabiduría, por qué no todos la reciben? ¿Por qué no la reciben? Mi hermano, una persona sabia no es alguien con conocimiento. Sabiduría no es lo mismo que tener conocimiento, ¿ya? Usted podría tener mucho conocimiento y no ser una persona sabia, sino que la persona sabia es aquella cuya vida funciona bien bajo el diseño de Dios. Por eso que es tan importante que yo conozca el diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Porque el Señor Jesucristo a usted y a mí nos llama para vivir de acuerdo a ese diseño. Y Él ha provisto todo, mi hermano, nuestro ayudador, el Espíritu de Dios que me puede guiar a toda verdad y justicia. ¿Pero para qué? Para caminar conforme a ese diseño, mi hermano. Para eso el Señor pone y deposita en usted el Espíritu Santo y en mí también. Entonces, una persona sabia es esa. Es la que sabe caminar de acuerdo al diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Muy importante. Entonces, todos anhelamos sabiduría y que la sabiduría tiene que ver con algo práctico para decidir, para discernir, para hablar, para juzgar, para entender el dolor de otro, para convivir con otros en sociedad, porque el Señor también quiere que usted y yo convivamos en sociedad. Así fue el diseño original. Pero por causa del pecado, usted y yo, muchas veces nos cuesta vivir en sociedad. Ya sea que usted tiene ciertos problemas o que su vecino tiene ciertos problemas
y cuesta comunicarse, cuesta llevarse bien, cuesta vivir en sociedad. De hecho, mis hermanos, esto es parte de lo que significa educar, enseñar a vivir en sociedad, cómo los hombres y las mujeres pueden convivir en sociedad o aprender a vivir en sociedad. Fíjense ustedes que hace algunos años atrás yo dictaba una charla sobre justamente este tema, el tema de la educación. Y la palabra educar tiene dos acepciones. La primera tiene que ver con entrenamiento, educar desde el punto de vista del entrenamiento para las habilidades, para, el desarrollo profesional de una persona. Y a eso uno va a la universidad, a buscar ese tipo de entrenamiento. Y en eso, mi hermano, todas las universidades hacen un buen trabajo. Todas. Por supuesto, a lo mejor hay diferencia, una un poquito más, un poquito menos, pero en general todas hacen un buen trabajo entregando el conocimiento necesario, el entrenamiento, mis hermanos, educando para tener una profesión y poder desarrollarse profesionalmente en la vida. Todas las universidades, sin excepción, en general, hacen un buen trabajo. Sin embargo, hay una segunda acepción de la palabra educar que tiene que ver con enseñar a vivir en sociedad. Y para eso, todas las universidades fallan. Ahí es donde está el talón de Aquiles de todas las universidades. Todas fallan. Ninguna se salva. Usted puede ir a la mejor universidad del mundo. Sin embargo, mis hermanos, no va a ser capaz de vivir en sociedad con otros. Y es la razón por la cual muchos profesionales que a veces salen de universidades de renombre, por situaciones de no saber convivir en sociedad, caen en faltas y muchas veces van a la cárcel, mi hermano. Está llena la historia del hombre y en todos los países donde hay casos de eso y uno se pregunta y dice, pero ¿cómo esta persona tan educada? Porque una cosa es, mis hermanos, estar entrenado, habilitado para ejercer una profesión. Otra cosa es estar entrenado y habilitado para vivir en sociedad, para vivir interactuando con otros seres humanos. Y para eso se requiere sabiduría. Y por eso que es tan importante la palabra del Señor. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención hace unos días atrás, leía justamente un artículo acerca de un libro nuevo que salió, que se ha convertido en un bestseller, que habla ese libro y dice que en relación a lo que está hablándose mucho hoy de la inteligencia artificial y la automatización de tareas cognitivas básicas, porque la inteligencia artificial permite automatizar tareas cognitivas básicas, como por ejemplo redactar una carta, leer un libro, hacer resúmenes, hacer informes, etcétera. Cosas que también ocupaban mucho de nuestro intelecto, pero hoy día, por ejemplo, inteligencia artificial permite automatizar ese tipo de labores, ¿ya? Por supuesto, no todo, pero muchas de las cosas que nosotros hacíamos antes a mano y que nos demandaban mucho tiempo y esfuerzo intelectual, con inteligencia artificial eso está modificándose, ¿ya? Y hay unos desarrollos, unos modelos de inteligencia artificial que están apareciendo últimamente, que no están abiertos al público, pero que están, digamos, abiertos a organizaciones que investigan, que, digamos, desarrollan inteligencia artificial, como las universidades y empresas de desarrollo, donde esos modelos, mis hermanos, son tan perspicaces o son tan, ¿cómo decirlo?, ingeniosos, que son capaces de
escribir código pero muy exacto de computador, hacer cálculos con raciocinio matemático pero muy preciso, y sin duda que eso va a generar otra avalancha de aplicaciones pero espectaculares que se vienen para el mundo moderno, ¿ya? Para el mundo futuro. Y en todo este contexto hay muchos programas y profesiones que están tratando de cambiar un poco hacia dónde dirigir, porque ya no es lo tradicional, hay que redirigir la enseñanza, el entrenamiento de los profesionales. Y justamente, mi hermano, la introducción de todas estas ideas de inteligencia artificial está haciendo que los programas, ya sea de ingeniería u otras profesiones, en medicina también, logren o tengan que ver con entrenar a las personas en sabiduría. ¿Ya? Por eso que la palabra sabiduría es algo que de lo cual se va a hablar mucho en el futuro. ¿Por qué? Porque los profesionales van a necesitar sabiduría, porque van a haber muchos bots o, qué sé yo, robots, ¿no es cierto?, que van a hacer cosas, ¿ya?, para ayudar a la humanidad en ciertas labores, en ciertas tareas, pero todavía el ser humano tiene que distinguir lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho. Y por lo tanto se requiere sabiduría. Va a tener que decidir si confiar o no confiar en ciertas cosas que a lo mejor algún bot va a poder hacer para ayudar. Hoy día se habla mucho, por ejemplo, de los cotrabajadores, donde yo creo un bot de inteligencia artificial que me ayuda a trabajar. Entonces yo le digo, mira, necesito ayuda en esto, por favor ayúdame a trabajar, hazme este trabajo. Pero una vez que él me envía el trabajo, yo tengo que tener el discernimiento, el análisis, la sabiduría para establecer si esto está bien hecho o no está bien hecho, ¿ya? Si puedo confiar o no puedo confiar. Entonces la tendencia justamente es sabiduría. Eso es lo que se viene. Los profesionales que van a empezar a surgir van a tener que ser entrenados en las universidades en sabiduría, mi hermano. Tienen que desarrollar sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría, mi hermano, es importante. Y en todo ámbito es importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Y aquí Santiago entrega 4 aspectos que vamos a mirar, ¿ya? El primero, ¿por qué no reciben sabiduría? Es lo que dice el versículo 5, ¿ya? Si el Señor está diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿ya?, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si hay alguien que no recibe sabiduría, es porque simplemente no pide la sabiduría. Porque no basta con anhelar la sabiduría, no basta con desear la sabiduría, no basta con necesitar la sabiduría. Mi hermano, es importante pedir sabiduría. ¿Y a quién la vamos a pedir? A la fuente de sabiduría. ¿Cuál? Dios. ¿Y cuál es la fuente de sabiduría? Es conocer el diseño del Señor para usted y para mí. Cómo Él nos diseñó al comienzo. Y empezar a alinear nuestra vida a ese diseño. Y empieza usted y yo a adquirir sabiduría. Una sabiduría que viene de Dios. Qué precioso, mi hermano. Hay un versículo bíblico en Proverbios, porque en Proverbios es un libro que es recomendable para todos aquellos que quieran aprender sabiduría, especialmente los papitos y las mamitas. Siempre son aconsejados a que
trabajen con sus hijos en este libro de los Proverbios, ¿ya? Que puedan desde pequeñitos sentarse con ellos y enseñarle estos proverbios que son provechosísimos para adquirir sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría, dice. Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué precioso lo que está aquí. Él es quien da la sabiduría. Entonces muchas veces nosotros no se la pedimos a Dios, mi hermano. Si Él la da de manera abundante, ¿por qué usted y yo no recibimos sabiduría? Es porque no la pedimos a Dios. Y recurrimos a nuestras propias fuentes. Porque creemos que nosotros también somos sabios. Y recurrimos a esas fuentes. Confiamos en otras cosas, en otras personas, y no confiamos en Dios, de quien proviene y puede venir abundantemente sabiduría para usted y para mí. Qué importante. Entonces lo primero que hay que hacer es, mi hermano, pedirle sabiduría a Dios. Pedir sabiduría a Dios es lo primero que hay que hacer. ¿Y por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Porque no piden sabiduría a Dios. Segunda cosa que se manifiesta en esta carta de Santiago, en estos versículos en los cuales estamos meditando. ¿Por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Porque no la buscan en medio de las dificultades. Mis hermanos, la sabiduría no es algo abstracto, ¿ya? No es algo así como, yo quiero sabiduría y viene Dios y me pone sabiduría así por la fuerza. No, mi hermano. La sabiduría tiene que ver con algo práctico, que tiene que ver con experiencia, con aprendizaje. Eso es sabiduría. Cuando usted tiene que discernir, usted tiene que aprender a discernir. Por ejemplo, se dice que en los bancos el entrenamiento para que aquellos que cuentan billetes, claro que hoy día hay máquinas de contar billetes, pero antiguamente los cajeros de banco, cuando a ellos les tocaba arquear la caja, qué sé yo, y contar billetes, ¿ya? Ellos estaban entrenados para identificar billetes falsos, ¿ya? Y la manera como ellos eran entrenados para identificar billetes falsos era entrenándose en billetes buenos, no en los billetes falsos, en los billetes buenos. En los buenos billetes ellos tenían que tocarlos y entrenarse en ello hasta que finalmente, de tanto tocar buenos billetes, era fácil para ellos identificar billetes falsos. Y lo mismo pasa con la sabiduría. Si usted quiere ser sabio, esto tiene que venir de un proceso de aprendizaje. No es algo abstracto que a usted llega, le pasan en la mano y usted lo consume. No, mi hermano. Es algo que viene en la vida, ¿ya? A medida que usted va caminando por esta vida, si usted pide sabiduría, el Señor se la va a dar. Pero, ¿dónde se busca la sabiduría? Y aquí Santiago lo dice. En los versículos 2 al 4, y no nos vamos a meter en este tema porque esto ya fue motivo de un tema anterior, de cómo lograr la madurez espiritual. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócese, mi hermano. ¿Es fácil gozarse cuando uno va pasando por una prueba? Bueno, estar con un corazón lleno de risa no es fácil. Pero sí, mi hermano, es posible estar con gozo. Gozo, mi hermano, es ese sentido penetrante en todo nuestro ser de que todo va a estar bien en Dios. Eso es gozo. Y Santiago dice que cuando uno pasa por estas pruebas, el motivo de gozo es porque uno va camino a la madurez espiritual. Y una de esas cosas que se manifiesta en la
en ese camino hacia la madurez espiritual cuando vamos atravesando pruebas y dificultades. Y esto nos pasa a todos. Es que muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por esta situación. O no entendemos qué está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Por qué nos sentimos de esta manera? ¿Por qué está pasando esto por mi mente? Estoy pasando por esta situación adversa, pero ¿por qué vienen todos estos sentimientos, estos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y aquí está la respuesta. En esos momentos, cuando uno está pasando por momentos difíciles de adversidad, es donde se requiere la sabiduría. Es el momento para nosotros poder aprender sabiduría, mi hermano. Y por eso es que Santiago dice, y si alguno, es decir, el que no entiende lo que está pasando, es porque le falta sabiduría. Y si alguno, dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no logra entender el camino, el valle de sombra de muerte por el cual va atravesando, no lo logra entender, dice, si le falta sabiduría, pídala a Dios. Por eso que Santiago decía que era motivo de gozo estar pasando por situaciones adversas, dificultades. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que Dios va a comenzar a hacer donde va a empezar a depositar sabiduría si usted se la pide, mi hermano. Cuando usted pasando por una dificultad, es el momento oportuno y preciso que Dios le entrega en su vida para que usted le diga, Señor, quiero pasar esta prueba, pero dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Y en ese atravesar, el Señor le va a entregar discernimiento, capacidad de decidir, le va a entregar ese sentido para alinear su vida de acuerdo al diseño de Dios, mi hermano. Y usted va a salir victorioso de aquello. Entonces, es en las adversidades o conflictos donde se requiere sabiduría. Y muchas personas quieren sabiduría, pero no quieren el contexto donde se entrega la sabiduría. Y ese es el problema. No, Señor, no me hagas pasar por la prueba. Entonces no puedo hacerte sabio. La sabiduría no es llegar y tomar algo así, un producto, y entregárselo a una persona. El Señor, mis hermanos, de esa manera nos hace sabios. Porque tenemos que aprender la sabiduría. Y lo primero para aprender sabiduría es el temor a Dios. El amar a Dios en medio de la dificultad, mi hermano, cuando es difícil, mi hermano. Y usted en medio de esa dificultad logra amar a Dios y glorificar a Dios. Voy a glorificarte en medio de esta dificultad, Señor. Y aunque no la entiendo, pero por favor, dame sabiduría. Y en ese momento, el Señor va a entregar sabiduría, mi hermano. Pero es en ese contexto donde se necesita. Y muchos, como digo, no les gusta el contexto. No me mandes pruebas, Señor. Hermano, está impidiendo su crecimiento. Está impidiendo llegar a ser un hombre sabio. Está impidiendo llegar a la madurez espiritual. Por eso, mi hermano, es que debemos sentirnos gozosos. Y como digo, sentirse gozoso no es andar sonriendo, mi hermano. No confunda eso, porque hay algunos que confunden el gozo del Señor con andar riéndose, qué sé yo, contando anécdotas y haciendo reír a otro, y todo el mundo dice, ¡ay, tan alegre que es, hermano! Lleno del gozo del Señor. No, mi hermano, eso no es gozo del Señor. El gozo del Señor es, aunque usted sienta tristeza, pero hay una sensación penetrante de que todo está bien en el Señor. Por eso que el Señor Jesucristo también sintió tristeza. Pero en sus últimos momentos, aunque Él estaba triste, Él decía, Señor, que mi gozo, Padre, mi gozo. Mire, en unos capítulos anteriores habla de que estaba triste, pero después dice, que mi gozo sea cumplido también en ellos.
¿Se da cuenta? Gozo, sensación penetrante que todo está bien en el Señor. Y eso me hace sentir tranquilo. Otra razón que muestra la palabra del Señor acá. ¿Por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Y Santiago dice, porque no la piden con fe. No la piden con fe. Versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe, mi hermano. Eso es súper importante. Mi hermano, y la fe es un ciclo, ¿ya? La fe se manifiesta de dos maneras, y la Biblia también lo muestra eso. Pablo, de hecho, habla de la fe mostrando esos dos sentidos, ¿ya? Pero es un ciclo, ¿ya? Que parte con la fe y cierra con la fe, ¿ya? Pero la fe siempre está alimentada, siempre está adornada con revelación o conocimiento, ¿ya? Revelación o conocimiento. Por ejemplo, usted está cansado, mi hermano. Está cansado, va caminando por la calle y está cansado de caminar cuadras y cuadras. Y lo único que quiere es encontrar un lugar para sentarse y no lo encuentra. Y de pronto ve una silla. Bueno, cuando usted ve esa silla, está recibiendo una revelación. A través de su vista, usted está recibiendo una revelación, está recibiendo conocimiento. Ahí hay una silla. Siempre está adornada la fe de revelación, de conocimiento. Por eso que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es revelación de Dios. Entonces, si usted quiere tener más fe, debe involucrarse en la palabra del Señor. Cuidado con aquellos que dicen, la letra mata. No, mi hermano. No, al contrario. Entre más usted busca fe en la palabra del Señor, más la va a hallar. Porque eso es lo que produce la revelación de Dios. Entonces el Señor nos bendiga y nos guarde. Entonces usted ve una silla para sentarse y eso es una revelación. Entonces ahora viene la fe. Aparece la fe. ¿Cómo aparece la fe? Como una percepción de una realidad. En este caso una realidad física. Hay una silla allí que ingresó por un sensor. ¿Cuál es un sensor? Los ojos, la vista. Entonces usted ve esa silla y dice, ahí hay una silla. Y empieza una percepción, una visión. Usted dice, esa silla es fuerte y puedo sentarme. Me va a resistir. ¿Se da cuenta? Hay una percepción, una visión. Por eso que Pablo decía, nosotros no caminamos por vista, sino por fe, porque la fe permite percibir realidades físicas, como por ejemplo, saber que hay una silla que me puede resistir, como también realidades espirituales que no se ven, mi hermano. Por ejemplo, los electrones, los quarks, las partículas subatómicas, no se ven, sin embargo, confiamos en ellas y hasta trabajamos con ellas, pero nadie las ha visto. Fe permite percibir realidades. Y por supuesto, mire la realidad que nos muestra aquí el Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí Dios me está revelando que Él lo único que desea es abundantemente entregar sabiduría a usted, mi hermano.
Y ahí es donde tiene que actuar la fe. ¿Cómo? Una visión. Percibo esta realidad. Dios quiere darme fe a mí. Me quiere dar fe. Una visión. Percepción de una realidad que puede ser física o no física. Pero una vez que la fe de esa manera actúa percibiendo esa realidad, por ejemplo el caso de esa silla, aparece la esperanza. ¿Qué es lo que es la esperanza? La anticipación de un bien. ¿Qué bien anticipo? Me puedo sentar. Puedo descansar allí. Mi cuerpo puede descansar. He caminado tanto. Anticipo un bien. Por eso que siempre la fe está acompañadita de la esperanza, y en la Escritura siempre estos términos van acompañados porque son parte del ciclo de la fe. Entonces, luego de la esperanza aparece la confianza. Dado que puedo descansar y mi cuerpo va a descansar en esa silla y esa silla ya sé que me puede resistir, entonces voy a sentarme en esa silla. Eso es la confianza. Es aceptar esa realidad. No me cabe duda, esa silla me va a resistir y me voy a ir a sentar, y por lo tanto, mis hermanos, decido sentarme. Y en la confianza está involucrada la voluntad, la decisión suya y mía. Por eso es que es tan importante. Acepto esa realidad percibida como verdad. Esa silla me puede resistir y voy a adquirir bien si me siento en esa silla. Y luego entonces, después de la confianza, aparece la fe nuevamente. La confianza dice, me voy a sentar en esa silla. ¿Y qué es lo que hace usted? Va y se sienta en esa silla. Mueve todo su cuerpo porque su voluntad ya tomó una decisión. Todo su cuerpo se mueve a sentarse en esa silla. Y eso es fe también. Eso tiene que ver con obediencia. Por eso es que Pablo habla de obediencia a la fe. La fe de obediencia. Y se habla mucho de fe en términos de obediencia, porque obediencia, mi hermano, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. Por eso es que Pablo, cuando se le aparece el Señor Jesucristo, cuando él iba camino a Damasco, mis hermanos, y tiene esta gran revelación que cambia, pero toda su vida, mi hermano. Él dice, contando esta experiencia a un gobernador, le dice, y no fui rebelde a la visión, o fui obediente a la visión. Es decir, él obedeció a aquello. Él vio esa visión, que era una realidad distinta. Los que estaban alrededor no la vieron. Era una realidad espiritual que se le apareció a él. Y él, cuando percibió esa realidad, entonces, mi hermano, él logra tener esperanza, anticipa bien, luego viene confianza y decide, voy a obedecer a esta visión. Y comienza a moverse en torno a esa obediencia, a esa confianza que deposita en esa visión. Y eso es lo que nos pide el Señor, mi hermano. Por eso es que si el Señor a usted le dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí le dice, pero pida con fe. Es decir, confíe en que Dios se la puede dar. Esto es verdad. Dios me la va a dar. Por lo tanto, si me hace pasar o permite que yo pase por una prueba, una tribulación, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y si me dice que debo estar con gozo, Señor, ayúdame a gozarme. Y si no lo entiendo, entonces, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde falla el que no recibe?
¿Por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben? Porque dentro de este ciclo de la fe abortan, ¿ya? Hay algunos que perciben esta realidad, pero no se anticipa el bien, es decir, no hay esperanza. Hay algunos que perciben la realidad, pero no la aceptan, es decir, no confían. Hay algunos que piden sabiduría, pero no actúan, mi hermano. No actúan. Es decir, no hay obediencia. Y por eso es que Santiago aquí dice que es una de las razones por las cuales no se recibe sabiduría. Y una cuarta razón, por qué algunos anhelan sabiduría y no la reciben, lo dice en el versículo 8. Dice aquí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, porque tiene un corazón dividido. Esa es la razón. Tiene un corazón dividido. Y de hecho, esa palabra inconstante es la palabra disicos, ¿ya? Que viene de doble psiquis, psiquis, ¿ya? Doble psiquis, es decir, que hay dos mentes, ¿ya? Hay doble alma, hay dos lealtades, hay dos centros, hay dos confianzas. Dios, pero también hay otra cosa acá que me puede ayudar. Y ahí empieza, mi hermano, el hombre a debatirse, es inconstante. Y va a ser así en todos sus caminos si no aprende a confiar en Dios. Por eso que cuando uno va pasando por tribulaciones, por pruebas, hay que demandar sabiduría al Señor. Ayúdame a actuar en este momento. Ayúdame a actuar como tú actuarías, Señor. Enséñame, inúndame con tu Santo Espíritu y que Él me dirige, me enseñe a actuar en esta situación tan difícil, tan adversa que voy cruzando, Señor. Dame sabiduría, Señor, y ayúdame a ser un hombre o una mujer de una sola mente, de una sola confianza. Tener el corazón dividido, mi hermano, es cuando nosotros pensamos a veces darle una manito al Señor. No, el Señor no es tan poderoso para que me libre de esto, así que yo le voy a dar una manito al Señor. Ahí, mi hermano, usted es de doble ánimo. Está desconfiando del Señor. Y por eso que usted quiere darle una manito al Señor. Por ejemplo, el caso de Abraham, de Sara y Agar. Es un caso típico que nos muestra en la Escritura. Usted lo conoce, yo no voy a ir a leerlo ahí. Pero es un caso típico en la Escritura donde Dios le habla a Abraham que le va a dar un hijo, mi hermano. Claro, él se mira, su mujer también, se miran los dos, ancianos, ya no estaban en el tiempo como para tener hijos, y pasan los años y se van envejeciendo cada vez más, y finalmente tratan de ayudar a esta promesa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, Sara entonces le ofrece a Agar, su sirvienta, ¿no es cierto?, para que a través de ella pueda Abraham tener un hijo. Y de ahí se generan dos ramales, ¿ya?, de dos pueblos, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy los árabes descienden, ¿no es cierto?, de Ismael, como todos lo sabemos, y de Isaac, el pueblo hebreo. Entonces ahí se ve cómo el padre de la fe también, mi hermano, tuvo un corazón dividido, ¿ya? Tener un corazón dividido entonces tiene que ver con apoyarse no solamente en Dios, sino en algo más. Y mi confianza en Dios comienza a competir con esa confianza que tengo a otra cosa. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 3, también un proverbio muy conocido, capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
corazón tiene que ver con la voluntad. Es decir, la confianza, mi decisión es confiar en Dios. Eso significa con todo el corazón, con todas las fuerzas de mi voluntad. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú consideras que es lógico, que es sabio, producto de el conocimiento, producto de la educación que uno tiene, producto de las habilidades que uno tiene, mi hermano. Está bien que nosotros reconozcamos que tenemos habilidades, pero nuestra confianza nunca debe estar puesta en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. Siempre tiene que estar puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en Dios, nuestra decisión en Dios. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo significa siempre tenerlo presente. Voy caminando en la vida y me encuentro con una oportunidad, ¿ya? Y le pregunto a mi Señor, Señor, ¿esta oportunidad es algo que a ti te agrada que yo la tome? Me están ofreciendo más dinero. Y mi raciocinio, mi lógica, la economía, ya desde el punto de vista racional, dice, yo debo tomar esa decisión. Pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? ¿Tomo ese trabajo? Y tal vez el Señor le diga, no, no tomes ese trabajo. O a lo mejor, mi hermano, vamos pasando por una situación donde hay adversidad en el camino. Señor, ¿cómo actúo aquí? Voy pasando por este valle de sombra, de muerte, Señor. No veo nada, no tengo nada claro, Señor. Y por eso necesito sabiduría para tener claridad en el camino. Como decía David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está todo oscuro, pero aún siento tu vara y tu cayado que me arrastran, que me tiran, que me van guiando, que cuando me voy desviando del camino me arrastra hacia lo correcto. Por eso dice, enderezará tus veredas. También el mismo Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, dice algo también muy decidor. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Dos confianzas, dos centros, ¿ya? Dos mentes. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra confianza no puede estar, mi hermano, en las riquezas. Tenga usted bienes o no tenga bienes, tenga usted recurso o no tenga recurso, su confianza siempre debe estar en Dios. No debe estar puesta en otra cosa. Porque lo contrario, entonces, usted tiene el corazón dividido y por eso no recibe sabiduría. Y por eso que es importante buscar a Dios a diario y aprender de Él, mis hermanos, a diario. Y es la razón por la cual debemos ejercitarnos en la piedad, como Pablo le decía a Timoteo. Entonces, Dios da sabiduría sin reservas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que es la revelación de Dios. Y ahora por fe yo percibo esa realidad. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que, ¿no es cierto?, empezar a entrar en esperanza. Anticipo el bien. Y luego confío. Entonces me entrego a esa percepción, a esa realidad. Es cierto esto es verdad. El Señor lo dice y es verdad. Y por lo tanto, me muevo. No hay un corazón dividido. Entonces, el Señor nos bendiga, mis hermanos, para que nosotros podamos aprender que si no tenemos sabiduría, debemos demandarle al Señor. Y la razón por la cual algunos anhelan sabiduría y no la reciben, es lo que dice Santiago acá. Porque no la piden a Dios, porque no la buscan en medio de las dificultades,
porque no la piden con fe y porque tienen un corazón dividido. El Señor nos bendiga, nos guarde y ojalá nosotros seamos de aquellos que confiemos plenamente en nuestro Señor. Vamos a pasar a orar por esta hermosa palabra. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, mi corazón, por esta hermosa palabra que usted ha puesto delante de nosotros. Yo te ruego tu misericordia, Padre amado, te ruego que por favor tú ayudes a cada hermano que ha estado escuchando y, Dios mío, lo motives, lo edifiques, Señor, lo incentives. Tu Santo Espíritu le haga sentir, Dios mío, esa necesidad de pedir sabiduría, Dios mío, y por favor, Padre amado, a todos quienes demandemos sabiduría, entréganos esa sabiduría del cielo que tanto necesitamos. Te lo rogamos, Padre amado, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos para esta semana entrante son los siguientes. Los horarios acá están en horarios de Illinois. El lunes 20 tenemos reunión de comité de temas a las 9 de la noche, hora de Illinois. El día martes 21 tenemos reunión de guía a las 8:30 de la tarde, hora de Illinois también. El miércoles 22 es el taller de mujeres de la Biblia a las 9 de la noche, hora de Illinois. El jueves 23 tenemos una reunión de organización a las 7:30 de la tarde, hora de Illinois. Y en esta reunión de organización estamos confeccionando los reglamentos de nuestra iglesia y la verdad es que el Señor nos ha estado ayudando bastante para hacer ese trabajo que es de verdad muy complejo, pero el Señor nos ha estado ayudando. El día viernes 24 tenemos el taller de lectura bíblica a las 8 de la tarde, hora de Illinois. El día 25, tenemos reuniones en Santiago a las 8 de la tarde, ¿ya? Hora de Chile. Viña del Mar, 7 de la tarde, hora de Chile. En Concepción también una reunión presencial que vamos a tener. Normalmente se hacen servicios de visita, pero vamos a tener una reunión presencial a las 7 de la tarde, hora de Chile. Y en Salamanca hay un servicio de visitas, pero nuestros hermanos de Salamanca todos los domingos también se reúnen en forma presencial, más o menos como a las 6 de la tarde, ¿ya? Cualquier duda, cualquier cosa que usted quiera saber acerca de nuestras actividades, contáctese a los teléfonos que aparecen en pantalla. El día domingo 26 tenemos la escuela dominical a las 9 de la mañana, hora de Illinois. Y nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois. Vamos entonces a pedir la bendición para terminar este servicio. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa meditación que usted nos ha dado. Dios mío, esta palabra maravillosa que usted inspiró a Santiago, el apóstol, para escribir, Señor amado, y que es palabra que ha salido de su boca y se la agradecemos, Señor. Y en esta hora usted ha hablado y ahora le rogamos que su Santo Espíritu, Señor amado, sea depositado en cada corazón de aquellos hermanos que están escuchando. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nuestros hermanos sientan, Señor, esa fuerza que provee tu Santo Espíritu en esta hora. Por los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén.